Muchas son las preguntas que nos hacemos acerca de la filosofía. Por ejemplo, ¿en qué somos o en qué seremos? O si definitivamente este mundo existe. Cuando hablamos de mito y logos, es el momento de la historia en el que nosotros podemos unir el origen de la filosofía con la religión. Cuando hablamos de mito, quiere decir la explicación de la realidad desde las acciones de los dioses. Cuando hablamos de dioses, pensamos que hablamos de ese tipo de dioses. Yo soy un dios, criatura tonta, y no me va a intimidar una bestia. Logos, en cambio, es la explicación de la realidad a partir de hechos racionales. En todo caso, hablar de presocráticos es también hablar de naturalistas, porque explicaban la realidad con elementos de la naturaleza. Estos pensadores naturalistas los podemos ubicar en el siglo VII a.C. Habían dos conceptos claves para los filósofos presocráticos. Uno es arjé, que hace referencia al principio de todas las cosas. El segundo es physis, con el que podemos explicar el origen de todas las cosas a partir de un elemento natural. Claro, a veces este tipo de explicaciones podrían hacernos estallar un poco la cabeza. De hecho, explicar la naturaleza de esta manera parece un poco abstracto. Iniciemos con Tales de Mileto. Según la historia, parece ser el primer pensador del ámbito filosófico. Su teoría giraba en torno a explicar el origen de todas las cosas a partir de un elemento en particular, y este es el agua. Sin embargo, este no es su único aporte, también tuvo aportes en matemáticas, en geometría, en la física, pero el más importante de todos evidentemente es aquel en el que él propone el origen, porque explica la realidad a partir de un elemento natural. Es allí donde comenzamos a tener un punto de partida en la filosofía. Seguimos con Anaximandro. Se dice que Anaximandro fue discípulo de Tales de Mileto. Sin embargo, no sigue las propuestas de su maestro. Su explicación sobre el origen de todas las cosas lo llamará lo indeterminado. Lo indeterminado puede ser, por ejemplo, la disputa entre unos contrarios, entre lo bueno, lo malo, lo largo, lo ancho, la luz, la oscuridad, lo liviano o lo pesado, entre muchos otros. Así era como para Anaximandro se configuraba la realidad. Sigamos con Anaxímenes. Anaxímenes tiene como maestros a Tales y a Anaximandro. Sin embargo, su propuesta no gira en torno ni al agua ni a lo indeterminado. Es un poco más interesante porque para él el principio de todas las cosas es el aire. Y este elemento en particular porque puede hacer refracción o condensación. Para refracción puede hacer fuego, o en la condensación simplemente vuelve a ser aire o nubes o lluvia, por ejemplo. En todo caso, Anaxímenes se separa de su mentor Anaximandro porque para él sí hay un elemento propio y determinado. Por último, veamos a Heráclito. Este, a diferencia de los anteriores, no hace parte de la escuela de Mileto, es decir, Tales, Anaximandro y Anaxímenes tienen un mismo lugar de origen. Heráclito, por su parte, es de Éfeso. Su obra es un tanto confusa, de hecho a él se le llamaba el oscuro, por su forma de escribir, era un poco densa y difícil de entender. Para Heráclito, el principio de todas las cosas es el fuego, y hay que entender esto literal, el fuego, porque el fuego está en constante cambio. El fuego demuestra que no hay nada estable ni nada que no pueda cambiar. De hecho, a esto en filosofía le llamamos dialéctica. Dialéctica es el choque constante entre contradicciones, es decir, un giro que se da siempre y es constante. Por eso parece ser que el fuego representa muy bien la dialéctica, porque el fuego es un cambio constante y en todo momento. Podríamos hablar incluso de muchos presocráticos, pero solamente estos cuatro son los que nos van a interesar. A veces nos preguntamos por qué se dice que son pensadores y no filósofos todavía los presocráticos. Lo primero es decir que la filosofía es una disciplina de sistemas, es decir, se compone de varios tratados. En el caso de los presocráticos, solo se preguntan por el origen de las cosas, y esto en parte es algo metafísico. Segundo, y no de manera tan radical, los presocráticos aún tienen un poco de relación con la religión. Existen pensadores monistas, es decir, que atienden a un solo elemento, al igual que en la religión, creyentes monoteístas que atienden a un solo Dios. O existen pensadores pluralistas, es decir, que hay varios elementos, y también hay creyentes politeístas, que creen que existen varios dioses. En este sentido, creo que los presocráticos mantienen un esquema un poco religioso, porque buscan explicar el origen de todas las cosas
manteniendo ciertos elementos que podemos encontrar en la religión. Tengamos unas ideas claras. Muchas veces me han preguntado si la filosofía y la religión son incompatibles, y de hecho es una pregunta muy constante en las aulas de clase. No podemos decir que son incompatibles porque de hecho filosofía y religión son disciplinas muy distintas. Una quiere explicar la realidad desde los mitos y la otra quiere explicar la realidad desde la razón. Sería como ponernos a discutir si el fútbol y el tenis son cosas incompatibles. En algún momento el fútbol y el tenis se unieron, hicieron un deporte que se llama fútbol tenis. Lo que es comúnmente errado es querer criticar la religión desde la filosofía. De hecho, no podemos criticar los mitos. Los mitos quieren explicar la realidad de una manera particular. La filosofía, por su parte, quiere explicar la realidad desde la razón. Espero haya servido para ampliar un poco el panorama de qué son los presocráticos, pero lo importante de la filosofía es aprender a investigar por sí mismo. Utiliza otras herramientas para poder buscar más información.